Esta semana, hermanos, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada, ¿ok? Marcos capítulo 4, vamos a tener la segunda parte del mensaje que iniciamos el domingo anterior, que se llamaba Discerniendo la verdadera conversión. Discerniendo la verdadera conversión. ¿Sabe lo que es el discernimiento, hermano? No es cernir. El discernimiento es saber la diferencia, conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y en este caso estamos aprendiendo de la palabra cómo es verdaderamente una conversión y cómo también no es una conversión. Porque recuerde que si estamos con el propósito de evangelizar, ¿cuál es el fin de la evangelización? Que las personas conozcan y sigan a Cristo, ¿cierto? La pregunta es, ¿y cómo hago yo para saber que una persona verdaderamente está siguiendo a Cristo? Ahí es donde entra esto que estamos aprendiendo. Con el tema que iniciamos la semana pasada, que hemos llegado hasta la mitad y que continuamos hoy, vamos a estar aprendiendo herramientas y sobre todo aprendiendo qué dice la palabra de Dios sobre los verdaderos convertidos y sobre los falsos convertidos. Marcos 4, leemos los primeros 20 versículos, dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó entre pedregales, donde no tenía tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen
infructuosa. Y estos, los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos a orar. Amado Señor, hoy queremos darle las gracias porque tenemos la oportunidad de sentarnos a escuchar su palabra. Somos afortunados porque no solamente podemos escucharla, sino que por el accionar de su Espíritu Santo también la podemos entender para vivirla. Alumbre nuestros corazones, alumbre nuestras conciencias, que hoy su nombre sea glorificado en medio de nosotros. Ayúdenos para que podamos entender. Tenga misericordia de ese predicador y de todos los que me escuchan, de tal manera, Señor, que hoy podamos salir edificados por lo que usted nos ha dado. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada entonces habíamos iniciado este tema, hermanos, cuando habíamos visto que el Señor Jesús, a través de esta parábola, de esta historia cotidiana que tiene un significado espiritual, nos narra de 4 tipos diferentes de personas. Estos 4 tipos diferentes de personas, de una u otra manera, toda la humanidad se puede clasificar en ellos en cuanto a escuchar la palabra de Dios. Y es importante, hermano, porque habíamos dicho la semana pasada que nosotros tendemos a pensar que cuando guiamos a una persona hacia la oración de fe o la oración del pecador, ahí ya se solucionó el asunto. Cuando la persona repite con nosotros y dice amén, ya se convirtió. Incluso mejor todavía si lloró esa persona. ¿No es cierto? Ahí damos ya por convertido. Y si bien es cierto, hermano, Dios no puede ser engañado, Dios sabe perfectamente cuando una persona de verdad está convertida y cuando no, pero nosotros, hermano, no tenemos la capacidad de ver los corazones como la tiene Dios. Nosotros no vemos el corazón, lo que podemos ver son las acciones de la persona y según esas acciones, después de escuchar la palabra, podremos discernir si esa persona de verdad ha sido convertida o no lo es. Dijimos también la semana anterior que este mensaje tiene un doble propósito. Por un lado, hermanos, que usted y yo seamos mejor equipados para que cuando salgamos y compartamos de Cristo, podamos saber con mejor exactitud cuando una persona es convertida y cuando no. Pero en segundo lugar, para que usted y yo nos analicemos, porque puede ser, hermanos, que alguno de nosotros esté en alguna condición de falso creyente. Y esto, hermano, no, el tiempo que estemos en la iglesia no es garantía. Usted me puede decir que usted tiene 20 años, 30 años en la iglesia, y eso no es garantía de nada. Si no se da verdadero fruto, no se es creyente. Y esto es lo que esta parábola del sembrador nos quiere decir. Jesús nos la narra a través de un sembrador. Ya lo dijimos la semana anterior. ¿Quién es el sembrador? Ok, en la historia que Jesús está narrando, él sería el sembrador por cuanto él estaba llevando la palabra. Por extensión, el sembrador es todo aquel que está compartiendo la palabra de Dios con otro. La semilla, por tanto, es la palabra. Cuando nosotros compartimos el evangelio, cuando nosotros compartimos de Dios con otras personas. Y habíamos visto la semana anterior los 2 primeros tipos de suelo. ¿Alguien se acuerda? El primer punto de la semana anterior, el oyente, ¿cómo se le llamó al primero? Al oyente de duro corazón. Y esto Jesús los comparó con aquel suelo que estaba junto al camino. Y dijimos que, hasta ahorita lo vemos, cuando uno camina o cuando muchas personas caminan sobre un pedazo de tierra, esa tierra va a compactarse. Más que la tierra que está a los costados. Cuando vamos a un parque y no hay vereda, sí logramos ver un sendero por el cual caminar, ¿cierto? ¿Por qué se marca ese sendero?
porque la gente estuvo pisando y pisando y esa tierra se compacta tanto que no permite que cuando caiga la semilla ingrese a la tierra. Queda sobre la superficie y vienen las aves de los cielos y se llevan la semilla. Y Jesús los comparó con aquellos hombres que son de duro corazón, que escuchan la palabra, pero inmediatamente dicen, no, eso no es para mí. No, eso es para fulano, para mengano. No quieren, no entienden, no quieren saber a final de cuentas nada con la palabra. Y dijimos que posiblemente quizás creeríamos que estas personas son aquellos malportados de nuestra sociedad, aquellos que hacen cosas malas, pero en realidad en esta parábola los de duro corazón principalmente están representando a los fariseos, a los hombres religiosos que basan su justicia en sus propias obras y no en la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Y valgan verdades, hermano, puede haber entre nosotros muchos que estemos caminando en religiosidad, que creemos que nos ganamos el cielo porque somos buenos, porque yo no soy tan malo como el que está al costado, porque yo sí ayuno, porque yo sí oro, porque yo sí diezmo. Y no nos recordamos, hermano, que esas fueron también las palabras del fariseo cuando estuvo orando al costado del publicano. Y Jesús dijo que aquel hombre no salió justificado. El que salió justificado fue el publicano, que se confesó pecador delante de Dios. Una persona de corazón dura es bastante fácil de identificar cuando nos la encontramos en la calle, cuando le evangelizamos. Y llevamos la palabra y de frente nos va a decir, no lo necesito, no lo necesito. El siguiente tipo de persona, ¿cuál fue? Lo vimos la semana anterior. El oyente cobarde. ¿Y por qué le llamamos cobarde? Ok, porque cuando vienen los problemas, huye. Y habíamos visto, Jesús narró sobre la semilla que cayó en la tierra, pero debajo de la tierra había un lecho de rocas, ¿se acuerda? Que ese lecho de rocas impedía que la semilla generara raíces profundas. Crecía rápidamente, pero cuando salía el sol la quemaba porque no tenía buenas raíces. Se encontraba con las piedras y las piedras impedían su crecimiento. Las piedras, a final de cuentas, matan a esta planta. Y Jesús los comparó con aquellos hombres, con aquellas mujeres que inicialmente reciben la palabra con gozo. Por eso, hermanos, es que no nos debemos fiar por la reacción de una persona ante la oración del pecador, porque puede ser que la reciba y la reciba con gozo. Puede ser que te escuche y te escuche alegremente y de verdad hasta llore o tenga manifestaciones externas que uno diría ya se convirtió. No, dice Jesús, hay que esperar. Porque este tipo de personas, cuando vengan las pruebas y cuando vengan las dificultades, mostrarán que como no fueron convertidos realmente, como fue algo simplemente emocional, porque cuando escucharon de Dios se pusieron contentos, pero cuando vinieron las pruebas, ¿cómo están las personas? Tristes. ¿O cuál de ustedes está contento cuando viene la prueba? Nos tendemos a entristecer, ¿sí o no? Es una persona muy emocional. Y entonces, hermano, huye, abandona a Dios, es cobarde porque no va a afrontar las dificultades. Por eso es que cuando compartimos de Cristo con una persona, tenemos que saber que Dios va a llevar a esa persona a través de pruebas, a través de dificultades. Nosotros tenemos que esperar a ver cuál es el resultado de esta persona en las pruebas, en las dificultades que atraviesa, porque si permanece, podremos estar, hermanos, un poco más seguros de su conversión. Pero si no permanece, nosotros decimos, ¿sabes que el hermano se apartó? No se apartó, nunca estuvo, que es diferente. Eso es lo que quiere decir esta parábola. Nunca fue verdaderamente convertido.
Nada de que escuchó y se apartó. Hermano, lo que no nace, no crece. Lo que no nace, no crece. Bien, hermanos, y entonces ahí habíamos quedado la semana pasada viendo dos de los cuatro tipos de corazones que existen. Dos de los cuatro tipos de oyentes que existen. El de corazón duro, el cobarde, y ahora vamos a ver el tercer tipo de oyente. Es el oyente afanoso. Diga conmigo, afanoso. ¿Sabe lo que significa afanoso? Preocupado, que está distraído en otras cosas, ¿ok? Vamos a leerlo en los versículos 7 y luego 18 y 19. Jesús dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Cuando el sembrador salía, hermanos, a sembrar, él había preparado lo mejor posible el terreno. Acá no nos está hablando de un rincón de su terreno donde los espinos estaban a simple vista. No, él se dio el tiempo de preparar bien su terreno. Pero lo que pasa es que en Israel es normal que debajo del terreno, a como puede haber un lecho rocoso, que hablamos la semana pasada, también en ocasiones existe como una red de espinos silvestres, de raíces espinosas que están debajo de la superficie, que no se ven, pero están allí. Y estas raíces, hermanos, hacen que cuando el sembrador tira la semilla, y la semilla cae, y cae bien inicialmente, pero la semilla, ¿qué necesita para crecer? Agua, ¿qué más? Oxígeno, ¿qué más? Minerales, todos sus nutrientes, ¿no es cierto? El problema es que esta semilla ha caído donde también hay raíces subterráneas y comienza la competencia. Las raíces comienzan a quitarle a la semilla el agua, los minerales, todos los nutrientes que puede necesitar. Y esta semilla, en lugar de poder crecer, termina muriéndose en ese lugar. Jesús comparó a este tipo de personas con aquellos que inicialmente aceptan el evangelio. Ve, hermano, que este es el segundo tipo de terreno donde sí se acepta el evangelio. El primero lo negó rotundamente, ¿no? El de corazón duro, no quiso nada, aunque puede vivir en una religiosidad. El segundo tipo de terreno sí aceptó el evangelio, pero luego, ante las pruebas, huyó. Y el tercer tipo de terreno también acepta el evangelio. Hermanos, el hecho que nos presten atención no es garantía de una conversión. En este tipo de terreno la persona acepta inicialmente el evangelio, pero luego se aparta. Y Jesús da la explicación. Se aparta porque se encuentra con las espinas, con los espinos. ¿Y esas espinas qué son? ¿Qué dijo Jesús que eran los espinos? Versículo 19. En primer lugar, los afanes de este siglo. Esto significa las preocupaciones del tiempo presente. No, que mira, que yo necesito esto. No, que necesito terminar mis cosas, yo tengo que hacer en lo que yo me he organizado, el plan que he hecho para mi vida. Hermanos, algunas personas piensan que Dios a final de cuentas se tiene que adaptar a lo que tú has planificado.
No, que yo pensé que mi vida tenía que ser de esta manera. No, que yo había creído y yo había planificado. Los afanes de este siglo es la ansiedad constante por las actividades terrenales. Donde la persona, hermano, escucha inicialmente la palabra, pero luego cuando tiene que salir a vivirla, se da cuenta y dice, ups, tengo cosas más importantes que hacer. Tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué más? Los afanes de este siglo. ¿Qué más? El engaño de las riquezas. Y aquí tropiezan muchos. Yo quiero ir a la iglesia, pero tengo que trabajar los domingos en la mañana, porque necesito dinero. Yo quiero ir a la iglesia, quisiera llevar clases, pero yo sé, hermano, que muchas personas de repente tienen que trabajar muchas horas porque ganan poquito, pero siempre tiene que estar el espacio para Dios. Una familia acá de la congregación, hermanos, haciendo una comparación opuesta, tomó la decisión cuando recién llegó a la iglesia, ellos trabajaban domingos. Es más, el domingo era el día más fuerte. En comida, muchas veces el domingo es el día más fuerte. ¿Sabe lo que dijo esa pareja? Ya no vamos a trabajar el domingo. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar el tiempo para Dios. Hermano, ¿sabe lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años que esta pareja ha dejado de trabajar los domingos? El Señor les ha sabido suplir todas sus necesidades. El Señor ha sabido sostenerles y ha sabido cuidarles. Cuando el pueblo de Israel, Dios les había mandado el maná, ¿se acuerda? Ellos tenían que recoger el maná todos los días menos uno. ¿Cuál sería? El sábado. El sábado ellos no podían recoger maná. Pero ¿sabe lo que había dicho Dios para ellos? Que ellos respetaran el sábado, que no recogieran maná. Y alguno dirá, pero si no recojo, pues no como. Y por eso algunos salieron a recoger el sábado. ¿Y sabe lo que pasó con el maná que cogieron? Se les pudrió. No, el Señor les había dicho que el viernes recogieran doble ración, porque el maná que iban a recoger no se iba a podrir. Y el Señor proveía maná de sobra para que ellos el viernes recogieran doble ración, de tal manera que les quedara del viernes y del sábado. Y el sábado no se podría el maná. Cuando el Señor mandó al pueblo de Israel a que hicieran descansar la tierra de la cosecha, había cada 7 años que de hacer descansar a la tierra, no sembrar. Y si tú vives de la siembra, eso es un gran problema. Es como que dejes de trabajar un año entero. ¿Cuál de ustedes se puede dejar de trabajar un año entero? Pero el Señor les había dicho que si ellos respetaban lo que Él les había dicho, el año sexto les iba a mandar tal cantidad de bendición que iban a poder tener guardado para el 7º año y aún para el 8º año, porque cuando uno tira la semilla no crece el árbol ahí nomás. Tiene que esperar un tiempo. Y el Señor les había dicho que en el 6º año les iba a proveer de tal manera que iban a poder tener para el 7º y para el 8º año, si confiaban en Él. Pero estos hermanos de la parábola son todo lo contrario. En lugar de tener su confianza en Dios, los afanes, el engaño de las riquezas, yo necesito, yo quiero, no, yo seguiré al Señor luego que realice mi vida, luego que haga todo lo que yo tengo planeado. Sigue diciendo en el versículo 19, y las codicias de otras cosas, todo tipo de codicias. Hermanos, estos hombres de acá, ¿reciben la palabra? Sí, pero hay algo más importante en su corazón. Son como aquel hombre que Jesús le dijo, sígueme, Señor, deja que entierre a mi padre.
Es como aquel joven que llegó preguntándole al Señor, Señor, ¿qué hago para tener la vida eterna? Tú sabes los mandamientos. Ya he hecho todo eso. Pues entonces entrega todo tu dinero a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo? Se fue triste. Este tipo de personas no está dispuesta a morir al yo. Este tipo de personas, el yo es más importante que Dios. Dios, puedo estar con Dios entre tanto que Dios no me pida algo que me afecte a mí directamente. Porque si tengo que decidir entre Dios y mi comodidad, ¿a quién voy a escoger? ¿Este tipo de persona? Este tipo de persona va a escoger a su propia comodidad. Este tipo de personas, hermanos, están muy ocupadas para darle tiempo a Dios. Hermano, ¿ya oró? Pastor, es que no tengo tiempo. ¿Ya leyó la palabra? Pastor, es que usted sabe los afanes de cada día. Hermano, ¿por qué no se congrega? Pastor, tengo demasiado que hacer. Este tipo de personas, hermanos, a final de cuentas, si el suelo anterior, las piedras representaban las persecuciones, que son peligros externos viniendo a mi vida, este tipo de personas, los espinos, representan los peligros internos del corazón. Mientras que las piedras representaban la persecución que me viene, los espinos representan las codicias que yo llevo dentro. Que si no muero a ellas, no puedo ser discípulo del Señor. El Señor lo dijo muy claramente. Aquel que no ama más a Dios antes que a su padre, que a su madre, que a su esposa, que a sus hijos, que a todas sus pertenencias, si no ama más a Dios, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Hermano, nosotros no podemos llevarle a las demás personas un evangelio barato, donde sigue a Cristo porque Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, tenemos que llevarlos a considerar muy seriamente que seguir a Cristo tiene un alto costo. ¿Cuál es el costo de seguir a Cristo? Tu propia vida. Si no estás dispuesto a negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirle, no puedes llegar a ser verdaderamente un seguidor del Señor. Este tipo de terrenos, hermanos, nos demuestran que quien no tiene a Dios como su principal razón de vida, no es verdaderamente creyente, por más que lo diga ser. Algunas veces escuchamos que se les llama, por ejemplo, los creyentes carnales, los cristianos carnales. Aquellos que viven en la iglesia, pero que Cristo no es el centro de su ser. La Biblia no les llama creyentes. Les llama tierra infructuosa, semilla muerta sin fruto. Nosotros, hermanos, estamos llamados a compartir el evangelio de tal manera que les digamos a las personas el alto costo de seguir a Cristo y que las observemos luego qué decisión toman. Obviamente al principio, hermanos, hay que ser bastante paciente. Al principio de repente vamos a necesitar alentar a la persona. Hermanos, vamos a la iglesia. A tu amigo que le has compartido, vamos a la iglesia. De repente al principio necesita ordenar un poco sus horarios, pero tiene que haber el deseo en esa persona de ir. ¿Me dejo entender, hermano? Si no hay el deseo en esa persona de seguir a Cristo, de ordenar sus cosas, sí, hermano, espéreme, estoy ordenando mi vida para poder ir constantemente. Bueno, ahí estamos bien. Pero cuando la persona lo que te pone son excusas,
y excusas. Y excusas. ¿Qué nos muestra este tipo de terreno? ¿La persona es creyente? Una vez leí un proverbio árabe que decía: el que quiera hacer algo, busca un medio. El que no quiera hacer algo, busca una excusa. Y eso es lo que sucede. Llegamos al cuarto y último tipo de oyente. Ya vimos el oyente duro de corazón, ya vimos al oyente cobarde que huye ante los problemas, ya vimos el oyente afanoso, aquel que todo es más importante que Dios. ¿Y esos tres tipos de oyentes son cristianos? No lo son. Pero finalmente, hermano, y para nuestro consuelo, llegamos al verdadero creyente. Llegamos al oyente receptivo. Versículo 8 y versículo 20. La palabra de Dios dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús dice que finalmente, a pesar de que muchas semillas cayeron en lugares donde no hubo fruto, hubo semilla que verdaderamente cayó en buena tierra. ¿Cuál es la diferencia entre este oyente y los demás oyentes? ¿Cuál es la diferencia entre este terreno y los demás terrenos? No podemos decir que es la semilla, porque todos recibieron la misma semilla. El problema no está en la semilla. El problema, ¿dónde estaba? En la tierra. Y la tierra representa el corazón del hombre. Hermanos, 3 corazones duros que no quieren seguir a Cristo, pero finalmente llegamos a un corazón verdaderamente receptivo. Jesús, para ahorrar, para abreviar, él nada más dice que recibe la semilla. Ahí nomás lo dice. Y uno dirá, ¿qué significará recibir la semilla? Pues por contraste significa que no pasó lo de los otros terrenos, ¿sí o no? En el terreno duro no entró la semilla, pues entiende que en este terreno está suave y sí entra. Este tipo de terreno no se apoya en su religiosidad. Este tipo de persona no se apoya en su bondad, en que yo soy muy bueno, en que yo siempre doy cosas. No, este tipo de terreno, hermanos, entiende el mensaje que nosotros somos pecadores en manos de un Dios airado y que solamente a través de Cristo tenemos la salvación. En segundo lugar, este tipo de terreno no tuvo las piedras o el tropiezo de las piedras. Las piedras no ahogaron la semilla. Hermano, alguno dirá, ¿significa, hermanos, que en este tipo de personas no hay pruebas y no hay tribulaciones? ¿Usted qué cree? ¿Quiénes van a pasar por pruebas y tribulaciones? Todos. El problema no es que no tenía tribulaciones, es que en este tipo de terreno las tribulaciones no lo apartaron de Cristo. ¿Está aquí, hermano, conmigo? Las tribulaciones no lo apartaron de Cristo. En tercer lugar, no tenía las espinas del tercer terreno. Las espinas, ¿qué representaban? Los afanes, las codicias, los deseos de hacer cosas de este mundo, ponerlas en primer lugar antes que Dios.
Y no significa que este creyente no haya tenido propósitos en la vida. No significa que no haya tenido anhelos o que no los tenga. Sí los tiene, pero ahora sabe poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura. Entonces, en contraste, hermano, el terreno que recibe la semilla, el buen terreno, hace algo que los otros terrenos no pudieron hacer. ¿Sabe lo que hace? Llega a dar fruto, llega a permanecer en el Señor. Las otras semillas, una se la robó las aves, la otra se secó ante el sol porque no tenía raíces. La tercera, los espinos la ahogaron, quedaron infructuosas. Pero en esta cuarta, permanece. Diga conmigo, permanece. La evidencia de un verdadero cristiano es que esa persona permanece en Cristo. Permanece a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de todo. Permanece en Cristo. Y da fruto, dice Jesús. Jesús dice con mucha alegría en el versículo 20, son los que oyen la la palabra, era para despertarlos, son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. En el versículo 8 dice, pues brotó y creció y dio fruto. Este terreno, hermano, no solamente brotó y creció, significa una recepción inicial del evangelio. Tenemos dos terrenos que recibieron también el evangelio, ¿sí o no? Dos terrenos que cuando el hombre le dijo, ¿quieres orar conmigo? ¿Qué dijeron? Sí. Pero esos dos terrenos quedaron estériles. Este terreno también recibió, pero dice que no solamente recibió la palabra, sino que dio fruto. Y alguno dirá, pues ¿qué tipo de fruto sería? Bueno, inicialmente ya dijimos que el fruto, por el contexto, sería permanecer en Cristo, ¿sí o no? Permanecer en Cristo. Pero en segundo lugar, tenemos diferentes frutos a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, la fe genuina. Tener una verdadera fe en Cristo. No como muchos que seguían al Señor, que lo seguían porque creían que Él iba a ser el libertador político, o porque comían y el Señor les había multiplicado los panes, o porque había sanado a algunos y venían solamente a buscar un milagro. No, hermanos, una fe genuina es un fruto de que el Señor ha hecho fructificar a esa persona. En segundo lugar, frutos dignos de arrepentimiento. Eso es algo que el Señor dijo y Juan el Bautista también. Es necesario, hermano, que el hombre haga frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiende usted por frutos dignos de arrepentimiento? ¿Ok? ¿Que muestre qué? Que haya un cambio en su vida, que lo malo que estaba haciendo se aparte de ello para comenzar a hacer lo bueno. Si antes mentía, ya no mienta más. Si antes robaba, ya no robe más. Hermano, ¿cómo tenemos personas en la iglesia que siguen viviendo en sus pecados, que siguen adulterando, que siguen fornicando, que siguen mintiendo, que siguen haciendo todo tipo de cosas y todavía decimos, soy cristiano? No hay un fruto digno de arrepentimiento. Hermano, estamos de acuerdo que el cambio no es de la noche a la mañana, pero hay una lucha contra el pecado. Lo que no puede ser posible es que pasen 5, 6, 7, 8 años y la persona siga en su misma condición. En tercer lugar, ¿qué otros frutos encontramos en la Biblia?
el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y me faltó uno. Bueno, Gálatas 5, 22 y 23. Pregunto, hermanos, ¿estamos nosotros creciendo en este tipo de frutos? ¿Hoy amamos más de lo que amábamos ayer? ¿Hoy somos más pacientes con aquellos que nos colman la paciencia que el año pasado? ¿Hoy somos más fieles a Dios y a nuestro prójimo que lo que éramos anteriormente? ¿Qué tenemos que nosotros buscar en las otras personas que compartimos el Evangelio? Fruto. Diga conmigo. ¿Cómo sé que un árbol tiene vida? Si es un árbol de mango, si me acerco, ¿qué espero encontrar? Mangos. Es lo que el Señor le pasó con la higuera, ¿no? Quería encontrar higos, ¿y qué encontró? No encontró el fruto que quería. Hermano, eso es lo que le pasó a la nación de Israel. El Señor esperaba encontrar fruto, y llegando no encontró nada. ¿Y sabe lo que está pasando, hermanos, con muchos de nosotros? El Señor quiere encontrar fruto y estamos dándole largas al asunto. Recuerde que también el Señor Jesús dijo que el hacha está puesta a la raíz. El árbol que no da fruto tiene que ser cortado y echado al fuego. Usted decide qué tipo de árbol va a ser. Pero interesante, hermanos, que el Señor Jesús no solamente dice que da fruto en el versículo 20 y en el versículo 8, termina diciendo cómo es este fruto. ¿En qué porcentajes? Al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sabe lo que significa esto, hermanos? Una cosecha incalculablemente grande. Se lo pongo de esta manera. Para la época de Jesús, tener una cosecha de, por cada grano sembrado, 7 frutos, o sea, del 7 por 1, era una cosecha gigantesca. Una cosecha de, por cada grano sembrado, 10 frutos, era una cosecha que veías una sola vez en la vida. Del 10 por 1. El Señor Jesús, usando una hipérbole, usando una exageración para mostrar la abundancia de la obra de Dios en el corazón de los hombres, habla que este tipo de cosecha no llega a un 7 por 1, ni a un 10 por 1. ¿A cuánto llega? A 30 por 1. Que ya eso es 3 veces más que una gran cosecha. Pero no se queda ahí. Luego, 60 por 1. Y finalmente, al 100 por 1, hermano. Esto es una ganancia de 10,000% más. ¿Sabe lo que es tener una ganancia de 10,000%? Que inviertes un sol y te ganas 100 a cuenta. ¿A quién no le gustaría ese tipo de ganancia? ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esto, hermano? El Señor está mostrando que la vida de Dios se da en el corazón del hombre, pero no por poquitos. No es que es una pobre semillita que está luchándola con crecer y con vivir. No, el Señor Jesús está mostrándonos que el verdadero creyente va a llegar a ser fructuoso grandemente en su vida como cristiano. Si en nosotros, hermanos, el día de hoy estamos teniendo luchas y luchas y luchas y luchas y sentimos que no estamos, hermano, de repente ni al 30 por 1,
de repente le decimos, pastor, yo creo que estoy más bien casi que al 2x1. No es por falta de poder de Dios. No es por falta de capacidad del agricultor o de fallo en la semilla. Es porque el terreno está teniendo problemas. Pero si ese terreno permite que Dios lo limpie, ¿cómo va a llegar a ser la cosecha? Exponencialmente grande, hermano. Ninguno de los hijos de Dios, Dios lo quiere estéril. Ninguno de los hijos de Dios se va a quedar sin fruto. Si le permitimos a Dios crear en nosotros esta vida. ¿Cómo entonces yo puedo reconocer a una persona que de verdad está en Cristo? Porque comienzo a observar estos frutos en su corazón. De repente, no sé, era mi esposo, mi esposa, y lo que antes era un malhumorado, pues ya está cambiando su carácter, es cierto, y todavía no es el apóstol San Pablo, pero ya está mejorando. Mi hijo, de que era un desobediente, pues ya está empezando a entrar en razón. Y si le permito al tiempo pasar, voy a comenzar a ver cada vez más fruto. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son como la aurora, que va ¿cómo? En aumento. Hoy en la mañana tenemos un pequeño invitado que es el perrito de mi cuñado, que nos lo ha dejado unas semanas mientras se fue a Cusco. Y hoy en la mañana, por todos los quehaceres, tengo que sacar a la perrita en la mañana, pero no puedo sacarla a la hora que la saco todos los días, me tuve que ir mucho más temprano. Y salí con Perry y eran las 5:45 cuando salí. Todavía estaba oscuro. Y me fui, estaba ahí en el parquecito de la Perla y poco a poco comencé a ver como la noche comenzó a dar paso al día. Y como el cielo de lo que había salido y estaba completamente oscuro, de pronto cuando estaba regresando ya estaba clarito. Hermanos, así es el corazón, el verdadero creyente. Va de lo negro a lo blanco. Dice que Él nos sacó de las tinieblas. ¿A dónde? A la luz. Eso es un verdadero convertido. Una persona que está creciendo en el fruto que el Señor le ha mandado a dar. Entonces, hermano, para resumir, ¿cómo podemos discernir una verdadera conversión? No debemos apoyarnos en su reacción inicial, porque ya vimos que en 2 de los 3 terrenos la reacción inicial fue engañosa. Tenemos que dejar pasar tiempo y ver cómo reacciona esta persona ante las pruebas, ante las dificultades, ante las tentaciones. Porque si esta persona logra permanecer en Cristo, entonces podremos decir, este es verdaderamente un creyente. Este ha sido tierra fértil. Hermanos, aquí también vemos una cosa. El resultado del evangelismo no depende de nosotros. ¿A nosotros qué nos toca? Tirar la semilla, sembrar, compartir de Cristo. Pero el resultado de eso es un problema entre el que yo le comparto y Dios. Por eso es que yo no me tengo que sentir mal y triste. Bueno, triste en el sentido como que yo hubiera fracasado. Sí me debo sentir triste en el sentido de añorar para esta persona un genuino cambio. Pero no puedo llevarme yo la responsabilidad de decir, por mi culpa esta persona no se convirtió. No, porque el problema es entre esa persona y Dios. Cuando yo vea que esa persona verdaderamente logra permanecer en Cristo, podré decir, este es un creyente.
Pero si recibió inicialmente la palabra y luego se apartó, ¿cómo se le llama a ellos? No creyentes. Así de simple. Y otra pregunta, hermanos, para reflexionar. ¿Somos verdaderamente creyentes en lo que hemos aprendido hoy? ¿Somos tierra que está dando fruto? Por lo menos al 30, hermano. ¿Somos tierra que está dando fruto? Si no es así, hoy es tiempo de arrepentirnos, verdaderamente pedirle perdón a Dios. Es necesario que hoy nos examinemos a nosotros mismos, porque no vaya a ser, hermano, que nosotros queriendo compartirle a otros de Cristo, cuando todavía no le hemos conocido verdaderamente. Primero conozcámosle y luego compartamos de él. ¿Cómo se discierne una verdadera conversión? Cuando encuentro fruto.